Bien, le pregunto a los dos invitados, ¿cómo ustedes llaman o denominan esto que pasó? Levantamiento del cepo, liberación, sinceramiento, devaluación. ¿Cómo lo, no sé, quién quiere arrancar? Como quiera. El doctor Moore. Yo creo que el cepo era inviable. Ahí nos habíamos quedado sin reservas. Se lo había sostenido con operaciones muy artificiales, como la venta de futuros. Se había, yo creo que vendido a un precio absurdo, más de 15.000 millones de dólares, más de 17.000 millones a futuro. A mí me parece que eso fue una locura. Me parece que había que salir de eso. Yo a lo mejor, digo, porque como lo mío está escrito y no, yo trato de honrar mi registro, yo hubiera salido a lo mejor de otra manera. Yo creo que era muy riesgoso lo que se hizo, pero salió bien. O sea, yo creí que iba a ser más traumático una salida como la que se intentó y yo creo que lo hicieron con mucha pericia, esa es la verdad. Ahora, si se revaluó, devaluó, bueno, si usted toma un precio libre, que era el contado con liquidación, el tipo de cambio bajó. Si usted toma el precio oficial, subió. Eso, póngale el término que usted Ahora, quiere. López Pulfi, ¿cuál era la otra manera? ¿El gradualismo en Scioli? No, yo creía que sin reservas hacer esto era peligroso. Lo hicieron sin reserva, lo cual tuvieron una credibilidad impresionante, porque el riesgo era que la gente fuera a comprar los dólares. O sea, imagínese que ese día hubiera habido una cola inmensa en las casas de cambio. ¿Qué hubiera dicho usted? ¿Y por qué no lo hubo? ¿Por confianza en el...? Yo creo que hubo pericia en la forma que se armó, hubo credibilidad, han logrado separar las operaciones del pasado, desarmaron los futuros, o sea, ellos hicieron bien armado una cantidad de medidas con mucha profesionalidad y después se lanzaron. O sea, ahí yo hace un mes más o menos atrás, en una reunión de la Asociación Argentina de Economía Política, donde mi audiencia eran 500 economistas, yo propuse en un debate con Daniel Heyman que había que buscar un mecanismo que evitara, si las cosas no salían bien, que se enloqueciera el mercado. Y propuse un sistema que era distinto que este. Reconozco que si esto salía bien es mejor, y salió bien. Lo quiero escuchar a ver a Claudio. Sinceramiento, liberación, devaluación. Yo creo que la palabra cepo remitía a una idea que es administración de la política cambiaria en un contexto de dificultad en materia de reservas. La administración de la política cambiaria se puede hacer bien o mal. Yo creo que efectivamente el cepo se usó muy mal y creo que cuando uno privilegia, porque se supone que está administrando para establecer un orden de prioridades, cuando uno prioriza el turismo en el exterior o la salida de capitales versus la actividad económica, bueno, indudablemente está haciendo un orden de prioridades inadecuado. Por lo tanto, digo, yo creo que un país como la Argentina, donde la relevancia del precio del dólar es tan importante y en un contexto de dificultad en materia de divisas, mantener la administración cambiaria era absolutamente necesario. A partir de allí digo, lo que se hizo, más allá de que uno pueda decir, comparando con el dólar blue, que la cosa salió bien, en la práctica acá tenemos una devaluación del orden del 30%, que está acompañada por quita de retenciones a cero o reducción. La verdad que en general, cuando uno devalúa, la retención viene a tratar de morigerar el impacto en precios. Acá se hicieron las dos cosas juntas. Esto amplifica el impacto sobre precios de la política oficial. La transferencia que por esta vía se ha hecho al segmento exportador es del orden de los 128.800 millones de pesos. Esto implica una transferencia de casi 3 puntos del producto. Es una transferencia muy grande que además no permite que uno piense que esta transferencia necesariamente se va a transformar en mayor actividad económica porque el contexto mundial no es bueno para la salida exportadora.
Y la verdad que esto viene acompañado además de efecto en precios que ya comenzó a verse antes de su propia aplicación, que se van a seguir viendo durante estos meses, que deterioran el poder adquisitivo y la demanda interna, acompañado de una tasa de interés que se ha fijado muy importante, 38% en la última licitación, no sé cuánto va a ser mañana, pero la verdad es que esa tasa agrega elementos al componente recesivo que yo creo tiene el planteo hecho. Bueno, con un agregado. Acá estamos fijando una tasa de interés muy significativa en el contexto de una banda de flotación cambiaria que ciertamente permite, acompañada por el libre movimiento de capitales, ¿no? Se sacaron encajes, se abrió la posibilidad de sacar dinero al exterior. Esto también habilita el hecho de que haya una renta financiera en dólares de carácter especulativo en la Argentina muy significativa. O sea, para vos entonces no salió tan bien como dice López Murphy. No, yo creo que la mirada de salió tan bien tiene que ver con la expectativa de una devaluación mayor. Ahora, o de una corrida. Claro, una corrida. Que además, también, ¿no? que además yo quiero también decir, estamos en un momento muy particular del año, donde en general la demanda de pesos es importante. Yo esperaría un cachito para ver cómo se estabiliza esto. Ahora, supongamos que ese peligro o ese riesgo está eclipsado y en el futuro no existe la corrida. Y puede ir el gobierno un esquema de flotación sucia a partir de los tipos de cambio. Hoy el cierre fue 13,16, por ejemplo, ¿no? El tema es el traslado de los precios, ¿no? Y hay algo muy argentino en todo esto. Nosotros podemos estar analizando los precios que tienen componentes en dólares y pueden subir por una alteración del tipo de cambio. Pero en realidad subieron todos los precios. Los que tienen que ver con el dólar y los que no. Pero creo que esa es una mirada de una economía argentina que ya no existe. En otros tiempos, en la economía argentina, la relación de evaluación-precios tenía que ver exclusivamente con el componente de costos. Desde que vos tenés un nivel de concentración y transnacionalización, donde en los principales mercados actúan empresas transnacionales o grupos locales transnacionales que unifican su actividad en divisas en el resto del mundo también, vos lo que tenés es un proceso de dolarización de ganancias con independencia de la estructura de costos. Por lo tanto, hay ajustes que tienen que ver con otros componentes, que no tienen que ver específicamente con los costos de producción. Ahora, una pregunta que yo haría, digamos, ¿cuáles son las alternativas a esto? Porque venimos de 4 años de una economía que viene para abajo, donde no se están generando puestos de trabajo. No hay inversión. No hay inversión. Entre el dólar pisado, el oficial, y las retenciones, tenemos la rentabilidad de muchos sectores de la economía que están deprimidos por abajo de lo normal. De hecho, digamos, si empezaron a haber promesas de dólares es porque empezó a haber, de entrada de dólares, porque empezó a haber un dólar más lógico para que los liquida. Digo, si no era esto, ¿qué era? Porque yo digo, a punta de pistola, no, ya está probado que los dólares, las empresas, las cereales, a punta de pistola no los liquidan. Y tienen muchas maneras de no liquidarlos. Si no era esto, ¿qué era? A mí me parece que salir del esquema anterior era inevitable por dos razones. Una, porque la situación de reserva era crítica, y en segundo lugar, porque es verdad que si uno quisiera hacer control de cambios, que es lo que es el cepo, lo tiene que hacer bien, y se hizo muy mal. Entonces, ¿cuál es la lógica del control de cambio? Es básicamente nacionalizar el saldo comercial para afrontar los pagos de deuda pública. Esa es la lógica por la cual se hizo históricamente. Acá no se hizo eso, acá se usó el cepo para trazar el tipo de cambio, financiar una fiesta turística y hacer especulaciones escandalosas como fueron las ventas de dólares a término. Eso fue una locura. Se perdieron 15, 16 mil millones entre turismo y dólar ahorro y 17 en venta futura. Financiamiento de vacaciones baratas para las clases A mí más me acomodadas. parece que a la altura que habíamos llegado, yo en principio no me gustan los cepos en ningún caso, pero digo, yo estaría dispuesto a un debate sobre eso, manejado eso con racionalidad. La verdad que fue manejado muy Pero mal. ahora hablar del cepo, digo, ya es hablar para atrás. Lo interesante es que hablemos No, pero de acá en adelante y qué pasa. En relación a la pregunta que él hizo, es razonable, y aparte de lo que dice López Murphy, casualmente indica que uno puede tener control
del mercado cambiario, pero haciéndolo de manera razonable. Bueno, eso- No se puede hacer solamente mal. Claramente lo que se hizo es un disparate, porque llega en Bueno, la pero, ¿y práctica ahora? la razonabilidad de poner en marcha una regulación de esa naturaleza. O sea que Eso es muy ha sido un importante, desastre, Claudio, que se entienda, que pero se digo, hizo muy mal. se hizo muy mal, y como se hizo muy mal, eso que se estaba haciendo había que terminarlo. Si había que terminarlo por esta vía, es otra discusión. Bueno, ahora, de acá en adelante, digo, si estamos hablando de una devaluación del 30%, tiene que haber... Yo creo que de acá en adelante faltan acompañen, por capítulos que no ejemplo. están. Todavía no sabemos cómo va a Creo ser que el capítulo. para la gente el más importante, el capítulo más Claro. importante es la inflación. Bueno, por ¿no? eso, Sí, porque ahí el salario, el ¿qué gobierno pasa ha con los dicho salarios, que va a no? haber Básicamente. un acuerdo de precios y salarios. Bueno, ¿Y vos creés que eso hay puede que ser? ver qué es lo ¿Vos que... creés que a los dos, ustedes creen que los precios pueden volver a noviembre pasado? Una A ver, tormenta algo se vuelve a Dijo no Lozano, no sé si se escuchó. No, dijo no. Vamos a ponerlo en términos, qué es lo que yo creo que van a tener que hacer y después veremos si eso es exitoso o no. El gobierno tiene que ir a una negociación con los actores sociales, inevitablemente va a ir a esa negociación, debe ir con un plan monetario, con un plan fiscal y con un plan financiero. Plan monetario es cuánto va a emitir, cuántas reservas va a querer comprar, plan fiscal es qué déficit quiere tener y plan financiero qué deuda va a colocar para financiar las reservas y el propio desequilibrio fiscal. Eso no está claro todavía. Entonces los actores sociales van a decir, bueno, ¿cuáles son las reglas de juego de gobierno? Ahí puede haber un inconveniente, que los actores sociales se fijen metas que sean inconsistentes con el plan del gobierno y ahí podemos tener un problema. Y puede haber otro problema, que es el que a mí más me preocupa, que el gobierno necesite la inflación porque es la única manera que cubre el enorme déficit fiscal que tiene. O sea, dado que yo creo que no es tan fácil colocar deuda interna y externa, la inflación, cuando usted tiene un déficit enorme, es casi el mecanismo de salida. Fíjese lo que está pasando en Brasil. Bueno, vivimos casi 10 años así. ¿no? Bueno, Sí. muchísimos más, del 45 en adelante. Claro. Sí, Claudia. Yo creo que cuando digo faltan capítulos, el acuerdo de precios y salarios depende cómo se haga. Yo no creo que los precios retrocedan. Lo que sí uno puede ver es cuando uno se sienta allí, ¿qué se va a discutir? Se va a discutir un sendero de recomposición del poder adquisitivo perdido de los trabajadores en el tiempo, o se va a discutir en base a una supuesta inflación futura donde el salario va a actuar como indicador. Una variante u otra aumenta los niveles recesivos de la estrategia adoptada o la contiene o la compensa. Segundo punto, ¿qué se va a plantear en términos de acuerdo fiscal? De acuerdo a cómo sea la estrategia en materia impositiva y de reorganización del gasto y de los subsidios, el impacto puede ser más regresivo aún o menos. ¿Habrá plan de infraestructura? Ese plan de infraestructura, ¿cómo va a ser? ¿Cómo se va a distribuir la inversión en infraestructura en el tiempo? Digamos, estas cosas yo dije, estas medidas tal cual están planteadas tienen un impacto de carácter recesivo en términos de corto plazo. Lo que hagan en materia de precios y salarios, lo que hagan en materia fiscal, lo que hagan en materia de crédito, porque yo puedo tener tasas de interés muy altas, pero tener una estrategia de crédito vía banca pública que fomente actividades, que desarrolle... todo esto... Para vos es inevitable una recesión, entonces. No. Las medidas tal cual están Es inevitable. dan un escenario recesivo. Todo lo otro puede agravarlo o puede compensarlo. Para Ricardo también es inevitable una recesión. A ver, hay un factor que va a jugar inevitablemente, el desequilibrio que tienen las cuentas externas argentinas, como el desequilibrio fiscal, van a tener que ser enfrentados. En general eso no nos sale gratis a uno. Ahora, por otro lado, es verdad que hay fuerzas potencialmente expansivas. Por ejemplo, el año pasado, o este año, ya estoy mirando para atrás, Sí. este año, ¿qué fue lo que ocurrió? En realidad hubo una gran caída de inventarios para atender la demanda. No hubo, la presión de la demanda no hizo aumentar el producto, sino hizo caer el inventario. Entonces, yo digo, es posible que el año que viene el sector agroindustrial, el sector de infraestructura, comunicaciones, el sector más sensible, el turismo,
esos sectores que han estado muy volcados al exterior se pueden volcar domésticamente. Eso debería tener un contenido expansivo. A su vez, la necesidad de evitar que la inflación se escale va a tener un efecto tanto más, digamos, deleterio sobre la actividad, según cuál sea la fijación de precio y salario que se haga. Ahora, da la impresión que en el modelo de Ricardo hay una variable de ajuste que es el salario. No, yo diría... O por lo menos el salario es el que más va a perder. No. Yo pienso Hasta acá lo está básicamente... haciendo. Yo pienso básicamente que hay hoy en la economía argentina el problema más delicado es que no me caiga el empleo. Eso es lo que yo creo que es el problema más delicado. Creo que va a haber un sector de expansión ligado a las exportaciones, a la recomposición de la inversión. Va a haber en la demanda doméstica una menor expansión debido a que van a tratar de resolver el sector, digamos, lo que va hacia afuera. En esas condiciones hay un riesgo de que haya un problema recesivo, que haya un problema de empleo y ese me parece el problema más importante. En este tipo de escenarios, en el corto plazo esto es recesivo y hay una apuesta a que luego se relance la actividad económica. ¿En cuánto tiempo? Claro, ¿cuánto es el...? ¿Cuánto tiempo depende? Depende de dos variables, porque esta lógica supone que la actividad se recompone vía exportaciones y vía inversión. Las exportaciones tienen problemas para recomponerse. Las exportaciones sustantivas de la Argentina tienen problemas para recomponerse por la situación de China, por la situación de Brasil, por la situación de la economía mundial. La inversión, y acá viene el punto, podría recomponerse porque uno tiene sectores que van a acaparar una masa más importante de excedente. Por eso dije una monumental transferencia, y cuando dije 128.000 millones de pesos, hablo solamente de soja, trigo, maíz y girasol. Esa masa de fondos, ¿a dónde termina yendo? El tema acá es que estamos dando una señal de precios compleja. Por eso acá tiene que venir otro capítulo, porque si yo frente a esta masa de excedentes disponible nueva establezco una renta financiera especulativa en dólares realmente muy significativa, siempre es mucho más interesante acumular en el corto plazo que tener y poner dinero en inversión productiva. Sí, Carlos. Tengo una última pregunta para Claudio, que no tiene que ver con la devaluación, pero sé que es un tema, no sé si lo preocupa o ya lo puso contento. ¿La normalización del INDEC viene bien? Es una cuestión absolutamente necesaria, imperiosa. Me preocupó cuando por ahí escuché que no iban a tener series de precios en estos meses. Por 4 meses. Ahora han dicho que van a tener provisoria, pero bueno, no, porque la verdad que desaparezcan justo cuando aparecen los aumentos de precios me resulta un tanto preocupante. ¿Viste cómo es esto, ¿no? Sí, claro. Pero no, yo creo que... la verdad es que la reincorporación de Graciela Bebacqua, la reincorporación de Cintia Poc, son datos interesantes para volver a estructurar un sistema de estadística pública. Obviamente habrá que verlo en el tiempo, ¿no? Una última mía para los dos. Sí. Está claro, y en el último programa lo tratamos también aquí, que el arrastre inflacionario para el año que viene va a ser muy fuerte y lo que venga de la paritaria... Venía de antes, ¿no? O sea, acá hubo subas ya muy fuertes en octubre, no nos engañemos. Acá la carne empezó a subir. Hay otros factores que explican esto. Ha habido precios que han venido subiendo, pero en general es esperable que cuando hay una corrección de este tipo, algún efecto sobre la tasa de inflación va a haber. Eso es inescapable acá y en cualquier lugar del mundo. En ese sentido, ¿qué velocidad ven, porque el déficit no lo van a poder controlar, qué velocidad ven de reacción en el gobierno para bajarle la velocidad a la maquinita de imprimir y ir ajustando internamente, y vuelvo a decir la palabra ajuste, pero acá no queda de otra, ir ajustando el costo del gobierno en esta Hasta ahora medida? está claro el impacto en precios y el impacto en términos de reducción de recursos fiscales de todo esto. No está claro dónde aparecen los nuevos recursos públicos. Entonces, habrá que ver. El único dato hasta ahora por el cual se van a modificar las cuentas por el lado de que mejoren
es supuestamente la reducción de subsidios, que habrá que ver qué características tiene, cómo se maneja y en qué medida no es un impacto adicional vía tarifas en el sistema de precios. ¿Por dónde debería ser? A ver, Pero lo que digo es, en este contexto lo que es bueno dejar en claro que si el primer objetivo era pobreza cero, en este contexto, en el corto plazo, tenemos pobreza sube. Ricardo. A ver, es verdad que ha habido muchas medidas que han bajado recursos y han subido gastos, o sea, ambas cosas. Hay una medida que está muy discutida que le pegó un mordiscón enorme a los ventas de futuro, eso no nos engañemos. Ahí hubo una quita grande con problemas en los contratos, un tema muy delicado. Yo creo que en la medida que no se actúe sobre la situación fiscal, el problema que Rubén planteaba va a ser el problema central. O sea, nosotros acá se ha emitido 3 veces más, la expansión monetaria creció respecto al año pasado. El desequilibrio marginal que ha quedado es enorme. Entonces, la presión que hay para tener emisión, para cubrir el déficit, es enorme. Esa para mí es la gran pregunta que hay. Con un agregado. ¿Cómo se deberían recuperar los recursos públicos que se pierden? No. ¿De qué manera alcanza con una la reforma eliminación? impositiva con un sesgo mucho más progresivo? La discusión de cómo reformar ganancias es una cuestión central, de cómo reformar los impuestos sobre patrimonio y bienes personales también. Pero digo, el tema del costo fiscal de la deuda pública comienza a ser un problema a partir de la suba en la tasa de interés. Este es otro tema por el cual la suba en la tasa de interés no solo está impactando en términos de encarecimiento del crédito y un aliciente adicional para el proceso recesivo inmediato, sino que a su vez actúa como indicador de la suba del costo fiscal del endeudamiento público. Contante y sonante para todo lo que con vencimientos de corto plazo que han crecido de manera significativa. ¿Era que nos habíamos desendeudado? No, es eso más, no es verdad. con este nuevo tipo de Eso cambio no es vamos a verdad. empezar a darnos cuenta que el desendeudamiento era una ficción. Eso era una ficción. Yo creo que no se olvide que en los últimos años la presión tributaria ha subido brutalmente en la Argentina. Argentina ha subido los impuestos espectacularmente en los últimos 12, 13 años. Entonces, a mí no me parece que el camino hacia el futuro sea subir más los impuestos. Yo creo que habíamos llegado a impuestos extraordinarios. Por ejemplo, ninguno de los países vecinos, como Brasil, como Uruguay, como Paraguay, como Bolivia, le cobra 30% de impuesto a una exportación. Digo, aunque parece que se ha bajado, no hay ningún otro que haga eso. Tenemos impuestos muy altos, entonces los márgenes de maniobra son complejos. Pocos. Bueno, les agradezco. ¿Algo que querías decir? ¿Te quedó ahí? No, solo que el tema de haber hecho ambas cosas, quita de retenciones y devaluación, Las dos cosas juntas. ha hecho perder recaudación de manera innecesaria. Podríamos haber o quitado retenciones amortiguando el efecto de la devaluación o haber devaluado y no ir por las retenciones de manera inmediata. Bueno, les agradezco a los dos, un momento interesante, dos posturas diferentes, pero que está bueno escuchar en conjunto. Les agradezco a los dos. Nosotros hacemos una muy breve pausa y ya volvemos.